el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos.
Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades que se han anotado en nuestra página de internet. También pedimos por la familia Castillo Sánchez, familia Contreras Castillo, familia Díaz Santana, familia Gutiérrez Pulido, familia Murillo Gladín, Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, María Guadalupe López Pérez, Mireya Ocando por su salud, por los enfermos de COVID, por todos los médicos y enfermeras, por Rebeca y Juan Manuel Mendoza, por Rocío Castellanos, por su salud, por la salud de Teresita Mireles Cueva, por las necesidades de Viridiana Castillo, Jesús Lugo, Jocelyn Díaz Santana, Efraín Tostado y familia, María Dolores Ramos Valencia y familia. Pedimos por el eterno descanso de Alfredo y Anaí de la Puente, Amelia Gómez Sandalón, José Luis Sánchez Macías en su trido, Soledad y Manuel Díaz Santana, el padre David Orozco Loera y el padre José Trinidad, y las ánimas del purgatorio. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a disponernos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera he levantado a ustedes sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente
Habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago hijo de Alfeo, y Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los enfermos y demás, a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar en esta palabra que acabamos de escuchar. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabras que escuchó el pueblo de Israel en el desierto, en el camino a la tierra prometida. Moisés ha subido al monte para hablar con Dios y desciende para decirle al pueblo de Israel lo que Dios quiere que haga para cumplir la alianza que ha sellado con Yahvé Dios. Israel se ha comprometido con Yahvé Dios y por eso Dios les dice: ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Si escuchan mi voz
y guardan mi alianza. La elección de Dios es gratuita, no depende de nuestros méritos, es un regalo. ¿Por qué somos creyentes? ¿Por qué somos cristianos? ¿Porque nos lo hemos merecido? No, ha sido un regalo de Dios, pero es un regalo que compromete, es un privilegio que lleva a una tarea. El pueblo de Israel fue elegido por Dios, pero ahora tiene que portarse como una nación consagrada. Tienen que comportarse como un reino de sacerdotes, porque eso es lo que son. ¿Qué significa que sean un reino de sacerdotes? ¿Qué hace un sacerdote? Es intermediario entre Dios y los hombres, y el pueblo de Israel estaba llamado a ser un intermediario. La salvación que Dios quería ofrecer a la humanidad, quería hacerla llegar a los hombres a través de Israel. Israel, pues, es un pueblo sacerdotal. El sacerdote ejerce una función de intermediario, de mediador. Los hombres generalmente sienten a Dios inalcanzable, y el sacerdote se pone en medio para que a través del sacerdote nos puedan llegar las gracias que vienen de Dios, y a través del sacerdote podamos hacer llegar a Dios nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestras oraciones. Bueno, pues ahora Israel se convierte en una nación consagrada, en un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Dios los ha escogido para que por su medio llegue la salvación a todos los pueblos de la tierra. El pueblo de Israel no siempre comprendió esta misión, y a veces se sintieron poseedores exclusivos de la salvación. Esto los llevó ciertamente a chocar con el mundo. Si ellos son el único pueblo que se va a salvar, ¿qué son los demás? Son hombres destinados a la condenación. Esa era la idea que tenía Israel. Cuando vino Jesús, desaprobó esa idea equivocada con la que señalaban a los demás como impuros. Solamente somos puros los que pertenecemos al pueblo de la alianza. No es verdad. La pureza no viene por una elección, sino que viene de Dios, por las acciones que el hombre realiza, por el compromiso que lleva en su vida. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, escuchamos que Pablo dice a los romanos: la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. No nos lo merecíamos, no nos hemos merecido la salvación. La salvación es gratuita, y por eso nadie puede esgrimir méritos ante Dios. Es que yo soy muy bueno, por eso merezco la salvación. No, no es cierto, nadie merece la salvación, y el que piensa así está equivocado. La salvación no se merece, es un regalo. Es que yo rezo mucho. No, ni aunque rezara todos los días, a cada hora y en cada instante, me merecería la salvación. Es que yo voy a misa muy seguido. No, no son las obras las que me salvan, es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo la que nos ha salvado. Y por tanto, San Pablo le dice a los romanos: la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. No nos lo merecíamos, y aún así Dios quiso enviar a su Hijo para salvarnos. No somos merecedores de la salvación, somos beneficiarios de un don divino, y ciertamente eternos deudores de Dios, porque siempre estaremos en deuda con Él por lo que ha hecho por nosotros cuando no nos lo merecíamos. Actuar con la conciencia de que no nos merecemos la salvación nos lleva entonces a no sentir que tenemos más derecho que los demás, porque me porto un poquito mejor, porque no soy tan malo como otros.
Cuidado con caer en esas actitudes farisaicas que reprobó Jesús. Aquellas actitudes que llevaron a algunos a sentirse mejores que otros porque se portaban un poquito mejor que los demás. Pero ¿quién puede decir que hay hombres más buenos que otros? ¿Quién puede decir que hay hombres más santos que otros? Es decir, nosotros no lo podemos decir, eso lo debe decir Dios, porque Él es el que conoce el fondo de los corazones y Él es el que conoce las acciones. Por tanto, no nos toca a nosotros juzgarnos. El único que nos va a juzgar es Dios. A Dios hay que dejarle el juicio de nuestra vida y de nuestras obras. Ya cuando nosotros decimos, es que yo creo que soy mejor que los demás, es que yo creo que soy más santo que los demás, es que yo creo que yo me merezco más el cielo, pues estamos equivocados, estamos cayendo en un juicio que le corresponde a Dios, no a nosotros. Y no niego que haya personas más santas que otras, y no niego que haya personas más buenas que otras. No podremos comparar a un delincuente con una persona que se esfuerza por vivir el Evangelio. Bueno, pero también habrá que pensar en tantas circunstancias que hay detrás, en tantos condicionamientos. Al final, no nos convirtamos en jueces, ni siquiera de nosotros mismos. Eso se lo dejamos a Dios. Si realmente sentimos que estamos haciendo el bien, que Dios nos juzgue. Y si estamos haciendo el mal, hay que arrepentirnos a tiempo para que no nos vayamos a condenar. En el Evangelio escuchamos que Jesús da una serie de instrucciones a sus discípulos. Es lo que se conoce como el discurso apostólico de Jesús, cuando Jesús envía a sus discípulos para que vayan a continuar su misión. Todavía no ha ascendido Jesús a los cielos, no es el envío definitivo, y sin embargo, un envío muy importante, en el que Jesús está transmitiendo a sus discípulos el mismo poder que Él tiene: expulsar demonios y curar enfermos, porque son los signos que hacen presente el reino de Dios en el mundo. ¿De dónde surge este deseo que tiene Jesús de hacer presente el reino de Dios en el mundo? Surge de un corazón misericordioso y compasivo que tiene Jesús. Como dice hoy el Evangelio de San Mateo, al ver Jesús a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Efectivamente, notamos que las multitudes se sentían como perdidas, caminaban como desamparadas y sin rumbo, y Jesús se compadece. Un corazón profundamente humano, el de Jesús, enamorado de la humanidad, pero también profundamente divino, queriendo compartir con nosotros el don por excelencia, la salvación de Dios Padre. Y Jesús quiere que sus discípulos continúen esa tarea, una tarea que estrictamente hablando tenía que realizar Él, pero que ahora ha querido encomendar a sus discípulos, a su iglesia. Es verdad que nosotros no salvamos a nadie, porque el único Salvador es Jesucristo. Pero ¿cuál es la tarea entonces de los discípulos? Jesús manda a sus 12 apóstoles. Primero eran discípulos, es decir, aprendices del Maestro, pero ahora los envía y se convierten en apóstoles para que vayan a anunciar con las palabras y las obras que el reino de Dios ha llegado, para que vayan a hacer presente el reino de Dios en el mundo. Y esa es la tarea de los apóstoles y es nuestra tarea, porque Jesucristo, sin necesitar de nosotros absolutamente hablando, quiso tener necesidad de nosotros para establecer su reino en el mundo. Por eso, ojalá que tengamos clara conciencia de ser invitados a construir el reino de Dios. Cuando oímos estas cosas, más de alguno ha de pensar: eso le toca a ustedes, Padre, eso le toca a las monjas y a los obispos, al Papa, a los misioneros, a los seminaristas, a mí no me meta en eso. Todos los cristianos, todos los bautizados tenemos esa tarea, la misma que los apóstoles: hacer presente el reino de Dios con obras y palabras. Por eso Jesús les dice: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Pero luego también, además de proclamarlo con la palabra, les dice: curen a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. O sea, obras y palabras.
El reino de Dios no se hace visible solo con bonitos discursos, solo con palabras bellas, con acciones concretas. Y nosotros somos los encargados de transparentar en el mundo la presencia de Cristo. Leía unos pensamientos muy fuertes esta semana del padre Castellani, un padre argentino, que decía: pregúntate si la gente se aleja de la iglesia, es porque tú no les estás presentando una iglesia que sea amable. Es porque tú estás fallando y no les estás presentando a Jesucristo como algo atrayente, como alguien a quien deben amar. Porque luego echamos la culpa, no, es que el Papa, no, los obispos, no, los sacerdotes, es que tú, dice este sacerdote, el padre Castellani, Leonardo Castellani, dice: si está funcionando algo mal, es porque tú has fallado. Pregúntate en qué has fallado. Es fácil echar la responsabilidad a los demás, es fácil decir que son los otros, es fácil decir que la gente se está alejando de la iglesia o que se ha alejado de vivir el evangelio. ¿No será porque nosotros, cada uno de nosotros, estamos fallando? ¿No será porque no hemos asumido seriamente el compromiso que Jesucristo espera de cada uno de nosotros? No repartamos culpas, es tiempo de responsabilidad. Hay quienes se pasan la vida repartiendo culpas de los demás para no asumir la propia. Eso es infantilismo, eso es irresponsabilidad. Cada uno tiene que asumir con mucha seriedad la responsabilidad de su propia vida, de su propia misión, de su propia identidad. Si hay algo que está fallando en la vida de la iglesia, es el compromiso de todos los cristianos. Le dejamos a los otros que hagan lo que a mí me toca. Y por eso hoy el Señor nos invita a tomar conciencia de que también cada uno de nosotros somos invitados a hacer presente el reino de Dios en el mundo. Vamos pues a continuar nuestra celebración. Les invito a que profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras peticiones a Dios, nuestro Padre, para que su salvación llegue a todos los confines de la tierra. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Por la Santa Iglesia, para que Dios, nuestro Señor, aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche sus plegarias. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia al pueblo que tienen encomendado. Oremos. Escúchanos, Padre. Por aquellos que sufren, para que encuentren caminos de vida dejándose tocar por el corazón de Jesús. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz y retornar con salud a sus familias. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que hoy nos hemos reunido a celebrar la Eucaristía, por nuestros sacerdotes, para que el Señor escuche nuestras oraciones y les sean siempre agradables. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, que nos has elegido como reino de sacerdotes y nación santa, escucha las oraciones de tu pueblo
y concédenos vivir en plena unión contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Te ofrecemos estos dones con amor y humildad. Ser el cuerpo de tu Hijo que nos vuelva a tu amistad. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar.
Comunión espiritual, yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí, mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy, al mediodía, al término de la misa de 12 del mediodía en la Iglesia Catedral, el eminentísimo señor cardenal don José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, ha anunciado que a partir de mañana se retoman las celebraciones con la participación de fieles en las iglesias parroquiales. El culto se suspendió hace ya casi 3 meses, en marzo, con participación de fieles. Siempre hemos celebrado la Eucaristía, pero se prohibió la participación de los fieles para evitar contagios. No ha disminuido ciertamente en este momento el peligro, pero la vida tiene que seguir y tenemos que retomar poco a poco nuestras actividades. Después de consultar a las autoridades de salud, a las autoridades civiles, el señor arzobispo ha decidido esto y nos invita a que actuemos con mucha responsabilidad. Por tanto, yo les invito a que así lo asumamos. El señor cardenal nos anunció que mañana va a publicar un documento con las medidas minuciosamente explicadas para que tengamos los cuidados necesarios para acercarnos a la celebración de la Eucaristía nuevamente. Ya desde ahora les puedo anticipar algunas que son de obvia solución, que tendremos que poner en práctica. En los templos se va a colocar tapetes sanitizantes para que uno pueda pasar por ahí antes de entrar a la iglesia. Será obligatorio. Obligatorio es el uso de cubrebocas dentro del templo. Todos los que participan de la celebración deben traerlo, excepto el sacerdote. Así lo hicieron en Europa y en otros lados. Solo cuando el sacerdote se acerca a los fieles debe traerlo, pero cuando está en el altar pues no tiene a nadie a 2-3 metros de distancia, por tanto no debería de traerlo. Pero todos debemos traer el cubrebocas hasta que vayamos a recibir la comunión, evidentemente. El uso de gel sanitizante, también antibacterial, es obligatorio y se pondrá en las puertas. Una medida que también nos dicen que será obligatoria será pues la medida de la temperatura a distancia. Nosotros ya tenemos un termómetro de pistola, se le conoce, para tomar la temperatura. Una persona que tenga más de 37.5 grados de temperatura no podrá entrar a la celebración. Se considera una temperatura promedio entre 36.2 y 37.5 grados la temperatura de una persona que está bien de salud. En el templo tendremos que tomar una distancia por lo menos de 1,5 metros entre una persona y otra, a menos que sean de la misma familia, es decir, que si son familiares, que si son esposos, que si son padres e hijos, pues no pueden estar a distancia de 1,5 metros cada uno, sino que pueden estar juntos, pues son de la misma familia y se supone que no hay riesgo de contagio aquellos que están conviviendo todos los días juntos. Nos hablan de que tendremos que limitar el acceso a las celebraciones, pero sobre todo me imagino que las del fin de semana, entre semana, no creo que ese sea un problema. Distancia de 1,5 metros entre las personas. No creo que sea necesario pintar con crucecitas los lugares donde haya que sentarnos, porque creo que seremos suficientemente conscientes de la distancia que debemos tener. También para recibir la comunión, 1,5 metros entre una persona y otra cuando se hace la fila. También es importante tener en cuenta que
No se va a recoger la colecta, lo que se llamaba limosna, sino hasta el final, para que no tengan que tocar con sus manos nada que pudiera estar contaminado. Así no corremos ningún riesgo de, después de tocar el dinero, tocar la Sagrada Comunión con nuestra mano y llevarla a la boca. Hay otra serie de medidas que seguramente irán saliendo y irán surgiendo. Por ejemplo, las confesiones. Se nos pide que sean breves. A los que acostumbran a contarle su vida al sacerdote cada vez que se van a confesar, pues ahora tendrán que ser muy breves. Confesión breve. ¿Y eso qué significa? Como yo le digo a la gente, nada más dígame, robé, maté, asalté, chantajeé y ya. Con eso, ya el Padre hace sus cuentas y Él le da su absolución. Porque luego explicamos toda nuestra vida al sacerdote con 40 minutos, ¿no? 3 minutitos, 2 minutitos, una confesión breve. Y habrá que usar cubrebocas en el confesionario y habrá que usar gel al entrar y al salir. En estas 2 primeras semanas que van del 15 de junio hasta el 30 de junio, vamos a ir paulatinamente retomando el culto. El Padre Vicario y yo platicamos hace un momento. Vamos a tener una sola misa al día a las 7 de la tarde. ¿Sí? Una sola misa para ver cuál es la reacción, pues, de nuestros feligreses que empiezan a asistir. Vamos a ver, también esperando el documento del señor cardenal que va a publicar mañana. Y seguiremos transmitiendo la misa por internet para los que no puedan venir. Acuérdense que todavía estamos dispensados de la misa dominical, sobre todo las personas mayores de 60 años, los que tengan riesgo de salud por sus enfermedades, las personas, las mujeres embarazadas, etcétera. Es decir, los que no tengan, los que puedan salir, pueden asistir, los que sepan que tienen un riesgo deben quedarse en casa. Ya les iremos diciendo pues algunas otras cosas que tendremos que poner en práctica. Por lo pronto son las que se me ocurren, son las que me recordé. Te iba a traer un documento escrito, pero se me quedó por allí, pero creo que eso es lo que hay que tener en cuenta. También yo les invito a que tengan en cuenta que vamos a estar dando comunicaciones a través de la página de Facebook de la parroquia para que estén atentos. Pues son días de mucho ajetreo y de mucha novedad. Me preguntan de pronto 1000 preguntas y quieren que todas se las responda en un momento. No, pues es que estamos apenas tratando de resolverlas, estamos tratando de implementarlas. Me preguntaron que si ya íbamos a abrir la capilla y les dije que sí. Pues no, platicamos el Padre Vicario y yo hace un momento y vimos que no es conveniente. Nuestra capilla de adoración perpetua es muy chiquita y por tanto no permite la distancia de 1,5 metros como se requiere para evitar contagios. Además de que hay personas que a veces se apostan en la entrada y que a veces también pudiera ser motivo de contagio. Mejor todavía vamos a aguantar un poquito, tal vez una semana o 2. Yo sé que quisiéramos ya que estuviera abierta nuestra capilla, ya fue un poquito remozada, ya fue arreglada, ya hicieron el aseo, con nuestra capilla está reluciente. Para el día de Corpus estuvo ya preparada, pero todavía va a esperar un poquito para recibir adoradores. Aunque no ha dejado de tener adoradores, por ahí fuera la gente va a adorar al Señor. Bueno, pues estaremos al pendiente también de sus inquietudes. Por lo pronto, entonces, nada más una misa al día, a las 7 de la tarde, estaremos celebrando. Para que estén al pendiente, para que participen a las 7 y luego veremos si empezamos a implementar. Ya para el fin de semana próximo les diremos las indicaciones más concretas cuando vaya llegando el fin de semana, a través de este medio, a través de las misas que celebraremos. Toda la semana, entonces, estaremos celebrando la misa a las 7 y estaremos transmitiéndola. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.